Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Esto es Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión. En estos momentos nos acompaña, tenemos la grata visita del doctor Raúl González Montero, es la representante de la Organización Panamericana de la Salud y también de la Organización Mundial de la Salud, que ya tiene año y medio en el cargo en nuestro país. ¿A qué se exponen, a qué enfermedades se exponen o están expuestas las víctimas de lluvias y huaicos? Justamente, primero le damos la bienvenida, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. A Congreso Televisión. ¿A qué enfermedades están expuestas? ¿Qué epidemias se pueden desatar tras lo que hemos visto? ¿Qué epidemias se pueden desatar? Digamos que existen una serie de enfermedades que son una amenaza, que todavía no han pasado, como podría haber cólera, podría haber incluso peste, pero esas se están tomando medidas de contención y no hay ningún caso. Y algunas de las epidemias que ya sí tenemos en el país, básicamente la más importante, en la que el Ministerio está concentrando su acción, el dengue, que ha aumentado lógicamente como consecuencia de las lluvias, y también leptospirosis en algunos lugares también ha aparecido también como consecuencia directa de las lluvias. Incluso se pueden aparecer nuevos mosquitos que crean este tipo de enfermedades. El mosquito lo tenemos de siempre. El mosquito es un mosquito que se llama Aedes aegypti, que es el que transmite varias enfermedades como el dengue, como el chikungunya, como el Zika. Entonces el mosquito tiene presencia en toda la geografía del país, la mayoría de los lugares, y ese mosquito es el que realmente transmite la enfermedad. Ese mosquito pica a una persona que tiene dengue, después va a picar a otra persona que no lo tiene y en esa segunda picada le está poniendo el dengue. Y según los últimos reportes del Ministerio de Salud, ya hay casos tras las lluvias y huaicos. Hay dengue, claro. Hay dengue, claro, porque el mosquito ha aprovechado estas aguas y lo hace de dos maneras, ¿no? Por esas aguas que en cualquier lugar se remansan de la lluvia, y porque también esa situación de grandes lluvias ha interrumpido el abastecimiento de agua en los domicilios. Las personas guardan agua para poder utilizarla, y en ese agua, si no se toman una serie de precauciones, el mosquito va a venir y va a poner sus sobre todo huevitos. Si no se tapa. Claro, hay que taparlo bien. El Ministerio da unas instrucciones muy claras de cómo se deben manejar esas aguas. Los depósitos deben estar bien tapaditos, con unas tapas que no son herméticas, pero tienen una gomita que lo cierran bien y no le damos opción. Y eso se acompaña de esas medidas que el gobierno hace también, que son la fumigación, ¿no? Fumigación para realmente acabar con los mosquitos y acabar con los reservorios de las larvas. También advierten de un posible brote de leptospirosis por estas inundaciones. También. Explíquenos, también. doctor. La leptospira es una bacteria que vive muy bien en el agua y que típicamente se asocia a aguas fecales, a aguas que están contaminadas por orinas o por heces. ¿Qué está pasando ahora? Las aguas con estas lluvias masivas se están mezclando unas aguas con otras, y el contacto de la piel de las personas, en los pies muy frecuentemente, con esas aguas que están contaminadas, da lugar a la infección por leptospira, a la leptospirosis, que es una enfermedad potencialmente grave, que es una enfermedad que puede matar a una persona y que estamos teniendo ya casos en algún lugar del país. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son inespecíficos, son fiebre, malestar, y hay algo muy característico de la leptospirosis, que es un enrojecimiento de ojo rojo, que decimos, un enrojecimiento de lo que es la conjuntiva, ¿no? Entonces es importante que simplemente que los médicos de estas zonas estén entrenados en el reconocimiento de estas enfermedades, ¿no? Porque a veces, hombre, el dengue ya es una enfermedad que lleva tiempo con nosotros, pero la leptospirosis, que no es tan frecuente, a veces los médicos pueden tener falta de entrenamiento, y sí es importante que los médicos estén capacitados para reconocer. ¿Es contagioso? Es contagioso no de persona a persona, sino contagioso a nivel del agua. Uno se puede contagiar con aguas contaminadas. Y como se ha visto, miren cómo se han inundado ciudades como Piura o Armey. El agua les ha llegado hasta la cintura y han estado buen tiempo ahí tratando de rescatar sus cosas, sus familiares, sus mascotas. Los mismos rescatistas, aunque se están recomendando para los rescatistas un traje especial. Realmente, para que no se contagien también. Cualquiera de las personas que están expuestas a estas infecciones es susceptible de infectarse. Si yo me voy a ayudar a Piura, me voy a ayudar a Ica o me voy a ayudar a Lambayeque, soy tan susceptible como cualquiera de las personas que está allí. Entonces tengo que tomar las precauciones para no infectarme, sobre todo con dengue, ¿no? Esas son cosas que tenemos que tener claras. ¿Cómo se cura la leptospirosis? Con antibióticos. Con antibióticos. Por eso es la clave, reconocerlo pronto y utilizar antibióticos adecuados. O sea, al comienzo los síntomas deben ser leves y a veces uno no le da importancia. Claro. O sea, si ha tenido contacto con agua contaminada y siente malestar, náuseas, dolor de cabeza, quizás, y enrojecimiento de los ojos, inmediatamente, por favor, al centro de salud más cercano, a los paramédicos. Diga los síntomas porque se puede morir. En estas circunstancias, cuando uno tiene fiebre en todos estos lugares, debe acudir al médico.
Debe acudir al médico porque estamos enfrentando este tipo de riesgos y el médico es la persona que mejor te puede aconsejar, mejor puede reconocer los síntomas que tienes y no solamente para tratarte a ti, sino para identificar los casos y tomar medidas para que no se expandan estas epidemias, ¿no? En Trujillo hemos visto, bueno, en varias ciudades ya pasa la lluvia, ¿no? El agua baja y se forma barro. Luego se seca y en Trujillo hemos visto la polvareda que se ha levantado y la gente se ha visto obligada a usar mascarillas. ¿A qué están expuestas estas personas? Ya vienen los problemas de rinitis, ¿Esto qué produce? Este polvo fino que produce muchas irritaciones en la piel, produce irritaciones en los ojos con conjuntivitis, facilita realmente que se asienten bacterias también en las conjuntivas, se infecten y tengamos una conjuntivitis infecciosa, produce síntomas respiratorios naturalmente, produce tos, produce irritación de la tráquea, claro. ¿En la mascarilla puede proteger? Bueno, la mascarilla tiene una duración limitada, puede proteger de bacterias durante la primera hora, pero depende también mucho de la calidad de la mascarilla, ¿no? Las mascarillas a veces nos dan una sensación de falsa protección, ¿no? O sea, creemos que estamos protegidos, pero a veces no son tan eficaces. O sea, es inevitable que en estas zonas donde ha habido inundaciones podamos adquirir este tipo de problemas. Digamos que hasta que se limpien bien limpias y deje estar ese polvillo en suspensión, claro, por eso es tan importante tomar medidas rápidas. En Trujillo se está haciendo bien, en Trujillo realmente se han organizado muy bien para hacer batidas, limpieza y realmente yo creo que hay un compromiso grande de las autoridades para que la gente sufra lo menos posible, ¿no? El hacinamiento puede crear pues el escenario propicio para el contagio de enfermedades. Nos dicen la gripe, la influenza, los hongos, la sarna, los piojos. ¿Qué pasa? Sobre todo eso son, y desgraciadamente lo estamos también viviendo en el Perú, lo vemos en cualquier lugar donde se producen estas catástrofes climáticas, ¿no? De cualquier índole. Las personas que pierden sus casas, y recordemos que hay bastantes personas en el Perú que con estas lluvias han perdido sus casas, se van muchas veces a refugiarse a esos albergues que las autoridades ponen para poder dar solución. En esos albergues las condiciones de habitabilidad no son las mejores y se produce hacinamiento, se produce contacto estrecho entre las personas y hay una serie de enfermedades que ha citado bien Raquel que aumentan. Incluso lo que hablábamos hace un ratito antes, cuando fuera la propia tuberculosis puede aumentar porque realmente surge de un contacto muy estrecho, ¿no? Es decir, entonces ese contacto estrecho entre las personas facilita la transmisión de esas enfermedades. Y no solo TBC, dengue, como lo ha dicho el doctor, la chikungunya, el cólera. ¿Han aumentado los casos de diarrea? Cólera no tenemos, ¿eh? O sea, todavía no. Cólera no tenemos, no. ¿Diarrea? ¿Han aumentado en los niños sobre todo? ¿Cuáles son los últimos reportes que le ha dado el Ministerio de Salud? Digamos, los datos concretos y números los debe dar el Ministerio, que es el ente rector. ¿Qué le parece? Sí sabemos, le puedo comentar que sí han aumentado las diarreas, como por otra parte era inevitable, es decir, las diarreas siempre que pasa esto van a aumentar. Siempre. Como las enfermedades respiratorias. Claro, y las diarreas lo que hay que hacer la diarrea es una enfermedad que si se reconoce bien pronto, tomar las medidas sobre la calidad del agua es importantísimo, es decir, que el agua que consumamos sea agua clorada, agua adecuada para el consumo, ¿no? Y el agua que utilizamos para lavar las verduras, para lavar lo que consumimos, ¿no? Entonces, si eso se hace bien, las diarreas bajan automáticamente. Y una vez que las diarreas se identifican, los médicos peruanos están estupendamente capacitados para dar ese tratamiento. Eso va mi pregunta. ¿Qué le parecen las medidas adoptadas hasta el momento por el Ministerio de Salud? Yo creo que son muy centradas, que realmente el Ministerio de Salud ha reaccionado con gran rapidez y además y en ese sentido yo no dejo de alabar la buena colaboración que ha habido también desde el Congreso para facilitar las cosas, ¿no? Es decir, que realmente se han dado las condiciones para que el Ministerio de Salud pueda trabajar como ente rector de la salud y pueda estar moviéndose. Yo personalmente he acompañado a la ministra en diferentes ocasiones y no han descansado ni un segundo, ¿no? O sea, realmente están dando ese apoyo a las regiones que necesitan para controlar estos brotes, ¿no? Sí, porque cuando se habla, epidemias tras las lluvias y huaicos que pueden surgir. O sea, ¿el Ministerio de Salud va con su personal o con médicos absolutamente, a dar...? El personal de salud, como ente rector, el Ministerio está dando ese apoyo a todos los lugares y realmente de una manera incansable, diría yo. Y de verdad que esto no es por hablar bien, simplemente no es porque lo he visto con mis ojos. He visto cómo realmente el Ministerio de Salud ha reaccionado rápidamente y está dando las medidas adecuadas para poder realmente contener estas epidemias, ¿no? ¿Hay un debido abastecimiento de medicinas? Sí, se ha asegurado el abastecimiento de medicinas. Nosotros lo hemos también medido de manera independiente y podemos decir que sí hay un abastecimiento de medicinas constante, ¿no? Y sobre todo ese esfuerzo que están haciendo por contener la epidemia de dengue es importantísimo, hay que valorarlo, ¿no? Porque realmente eso no lo puede hacer solo el Ministerio, eso requiere
un compromiso de todos, un compromiso de la ciudadanía. O sea, obviamente de los gobiernos regionales, pero la ciudadanía tiene que abrir sus casas para que se permita la fumigación, para que realmente ese mosquito se controle, ¿no? Y es que muchos pobladores se resisten porque piensan que la fumigación no sirve de mucho. Hay muchas fantasías. Primero, pueden no pensar que no sirve de mucho, pueden pensar que esos insecticidas que se utilizan son malos para la salud, van a contaminar a sus alimentos, a sus personas, y no es así. Es decir, realmente ese trabajo por eso me refiero que tiene que ser un compromiso de todos. Es decir, el Ministerio pone su parte, pone los fumigadores y pone la intervención, pero las personas tienen que colaborar, tienen que abrir sus casas, claro. Tienen que asegurarse... ¿Para qué sirve la fumigación? Para acabar con los mosquitos, que son los que transmiten el dengue. Y no afecta a sus habitantes, no los contaminan. No. Hace muchos años se usaba el DDT, y el DDT sí afectaba a las personas, pero ya hace muchos años que el DDT se prohibió, y los insecticidas o biocidas que dicen ustedes que se utilizan actualmente son seguros, no producen daño a las personas. Hemos visto que algunos hospitales se han inundado en Guarmey, ha sido terrible, en Piura creo que también algunos centros médicos se vieron afectados. El hospital más importante que ha caído es el de Guarmey, ¿no? Y también ahí me gustaría otra vez señalar la colaboración entre los diferentes sectores, ¿no? Ese decreto que salió ayer realmente para que cualquiera de salud o del SIS se pueda tratar indistintamente en un lugar o en otro, me parece importantísimo, ¿no? Y realmente en Guarmey se ha solucionado así, salud está dando asistencia. Yo esta mañana justamente estaba con el presidente de Salud y hablábamos de esto, ¿no? Cómo se puede hacer esa colaboración, ¿no? Cómo incluso de esa asistencia que Salud ha dado al SIS, el propio Salud se beneficia, ¿no? Porque los técnicos, los médicos del SIS han venido también a trabajar con ellos, y servicios que no se daban se están dando ahora desde Salud, como atención a partos, por ejemplo, ¿no? Se está atendiendo a personas, he visto el caso de señoras que han dado a luz en el medio de la emergencia. Claro, es que la vida sigue en medio de la emergencia. En medio de la emergencia. Se está atendiendo a todos. Sí. Si están así no estén inscritos, se está atendiendo a todo el mundo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Sin embargo, hay que contener la epidemia. Sí. Las lluvias van a continuar por lo menos unos días más, creo que hasta el sábado, y de ahí viene la etapa de la reconstrucción. Hasta el momento, ustedes están de alguna manera, la OPS, la OMS, están colaborando, supervisando. ¿Cómo es el trabajo con el gobierno? Nosotros no supervisamos. Nosotros realmente ponemos nuestra capacidad técnica al servicio tanto del MINSA, que es el ente rector, el Ministerio de Salud. Colaborando, claro. Claro, es decir, nosotros nuestro conocimiento técnico, o el que tenemos instalado aquí, pero también el que podemos traer de otros lugares del mundo, porque esa es una de nuestras fortalezas, poder traer expertos en determinados campos de la salud para dar apoyo al gobierno. Trabajamos con el gobierno, trabajamos con Salud también, porque recordemos que Salud da servicios de salud a 11 millones de peruanos. Entonces realmente es muy importante siempre tener en la cabeza que está el Ministerio de Salud, que está como ente rector, es clave, pero también hay otros prestadores como pueda ser Salud, que es importante, incluso con gobiernos regionales que también tienen necesidades específicas, en las que intentamos también poner nuestra capacidad técnica a su servicio. Pero sí quiero dejar claro que nosotros no supervisamos el trabajo de nadie, nosotros ponemos nuestra capacidad al servicio del Estado peruano. Hemos visto que, como usted señala, hay personas que están en una situación crítica, están enfermos, tienen otro tipo de enfermedades antes de las lluvias y huaitos, y la evacuación tiene que ser rápida. Veíamos a señoras de Piura que estaban con sus niños que habían nacido con enfermedades degenerativas, qué sé yo, y estaban en una situación precaria, no los podían trasladar de inmediato a un hospital, y que necesitaban también de sus medicinas. Ahí la atención ha sido rápida, ¿ha podido ver? Yo he podido esta mañana ver justamente esos detalles, y yo creo que se está haciendo todo lo humanamente posible por dar una asistencia rápida. Todo el mundo tiene que entender que el desastre de Piura es de unas proporciones que no se habían visto antes. Es decir, que realmente el que no se pueda uno mover porque no hay carreteras, porque el agua las ha ocupado, es algo que todos tenemos que entender y tenemos que colaborar. Hay determinadas enfermedades, como pueda ser lo que decíamos un poco antes, ¿no? Esas enfermedades que no pueden esperar. Es decir, esa persona que tiene una insuficiencia renal y necesita su diálisis, o esa persona, y eso requiere además que él a lo mejor se pueda desplazar. Digamos que eso es lo que habría que priorizar, ¿no? Que si una persona que necesita diálisis no puede realmente desplazar, no se puede ir al lugar donde se la proporcionan, hay que evacuarla pronto, hay que buscarla a un lugar donde se la pueda mantener con vida,
con esos tratamientos crónicos, ¿no? Y por supuesto, esos tratamientos que requieren mantenidamente medicamentos, como pueda ser una tuberculosis, como pueda ser un VIH, como pueda ser una persona que es hipertensa, una persona que es diabética, necesita su insulina, ¿no? Necesita esa atención. Ese es el mantenimiento de los servicios que hay que asegurar, ¿no? Por eso ese decreto que se hizo ayer para que haya prestaciones automáticas y rápidas es buenísimo, ¿no? Realmente... Entonces, hasta el momento la respuesta del Ministerio de Salud ha sido la adecuada. ¿No cree que se vayan a desatar grandes plagas? Nosotros, o epidemias, perdón. Realmente yo quiero dejar claro que nosotros no juzgamos si es adecuado o no adecuado. Yo puedo decir que desde la perspectiva nuestra, como organismo internacional de salud, como agencia especializada de las Naciones Unidas, valoramos muy positivamente esta respuesta y creemos que el esfuerzo del Ministerio está totalmente encaminado a contener las epidemias. Las cosas se están haciendo bien, eso tiene que entenderlo la población, pero es difícil, porque las proporciones del desastre, a veces uno vive en Lima y a veces vivimos en barrios en los que es que si no prendieras la televisión ni te enterarías de lo que está pasando. El mar está lindo, está azul, está bonito, paseas, sales a hacer deporte, no te estás enterando, pero realmente la situación que se está viviendo cerca de la capital y en los lugares del norte es dramática y realmente tenemos que ser solidarios, entender y apoyar el hombro, ¿no? A mí ese eslogan que hay que se ha hecho Perú una sola fuerza me parece... Una sola fuerza. Me parece brillante, ¿no? Es decir, y es realmente lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, como todos nos ponemos juntos para que realmente el impacto de este desastre sea el menor posible, ¿no? Sí, el país está unido. Una sola fuerza me parece realmente... ese es el sitio, ese es el punto que realmente... ¿Es necesario enviar brigadistas internacionales o no lo cree conveniente por ahora? Eso lo decide el gobierno viendo las necesidades que tiene. Han venido ayudas bilaterales, es decir, esto no es una emergencia nacional porque el Perú tiene una enorme capacidad instalada y de hecho el Perú fue clave, por ejemplo, dio una ayuda de enorme calidad cuando el terremoto de Ecuador. Entonces es un país con una gran capacidad. Cualquier país se ve desbordado y recordemos cuando la gente dice no, es que tienen que venir de fuera. Bueno, cuando tuvimos el huracán Katrina en el país más avanzado del mundo, los Estados Unidos de América, allí hizo falta ayuda internacional, ¿no? Perú está recibiendo ayuda de manera bilateral de diferentes países, que es normal, los países se ayudan entre ellos. Es decir, hoy pasa en Perú y viene Colombia, viene Brasil, viene Ecuador, pasó antes en Ecuador y Perú fue allá, ¿no? Eso no implica una disminución de capacidad, eso implica solidaridad, ¿no? Es un concepto diferente, ¿no? El ciudadano de a pie está donando. Lo estamos viendo todos los días, uno lo ve todos los días. ¿Medicinas debe donar? No. Medicinas yo creo que es el ministerio quien tiene que controlar. Las medicinas requieren unas condiciones de almacenamiento determinadas, de humedad determinadas, de temperatura. Entonces realmente uno no tiene garantía, es peligroso tomar medicinas que no están bien monitoreadas desde las autoridades sanitarias para saber que son de calidad, ¿no? Y que mantienen primero que no son tóxicas, que no te van a hacer daño y que además mantienen su capacidad curativa, ¿no? Si yo me tomo un antibiótico pensando que me estoy tomando un antibiótico y en realidad eso ya no es más que polvillo. Claro. En estos momentos, ¿cuál es la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud sobre esta emergencia en Perú? Nosotros coincidimos totalmente con el análisis que hace el Ministerio de Salud en la contención de las epidemias, las que ya están pasando, es decir, ese brote de dengue o de leptospirosis que ya está en marcha y la contención de otras cosas que podrían venir. Creemos que hay asegurar la calidad del agua, fundamental, en estas condiciones en las que realmente falta agua y sobra agua, o sea, hay agua por todos los sitios, pero el agua que yo me llevo a la boca no es agua buena, entonces realmente asegurar esa calidad del agua y en los servicios conseguir que los servicios, y se está consiguiendo, conseguir que los servicios sigan funcionando. Así es. Muchísimas gracias al doctor Raúl González Montero, representante de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad. Bien, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos con más en la agenda parlamentaria.